Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre por qué nosotros a veces nos complicamos demasiado. ¿Por qué a veces nosotros nos hacemos, digamos, la vida difícil? Incluso cuando a veces todo las condiciones dan, ¿no? Como para que uno se relaje, como para que uno disfrute. Por ejemplo, cuando uno tiene tiempo libre. Y no sé, es un tiempo que uno se lo debería tomar para disfrutar, no para descansar. Pero muchas veces nosotros incluso en ese tiempo es como que nos estresamos, nos, nos queremos complicar, como que no queremos aceptar que puede ser o que no nos merecemos también ese espacio y nos queremos hacer todo difícil, ¿no? Pero bueno, no, esto puede tener muchas razones, ¿no? Por el hecho de que, claro, como decía, que no nos merecemos, o que quizás no sabemos también disfrutar, si no es como que siempre, y esto quizás nos han enseñado, ¿no? Que siempre tenemos que estar, dale y dale ahí, porque o si no está mal, como el descanso, el ocio a veces está mal, entonces como que no. Te tengo que seguir porque si alguien me ve así disfrutando es como que me va a ver mal. Entonces ahí también hay el miedo quizás a que el otro le juzgue y de gana, por gusto. Entonces, bueno, puede haber muchas razones, ¿no? O también nos esforzamos a veces por querer aparentar, ¿no? Y esto de nuevo es pensando en qué dirá el otro, ¿no? Pues queriendo aparentar, haciendo pensar quizás a los demás que uno trabaja duro, que uno es más inteligente, o quizás porque hacer cosas para que uno sentirse importante quizás o sentirse lo ocupado, por todas estas cosas, ¿no? Pero al final no tiene sentido, es como que no, y eso está comprobado, ¿no? Que incluso cuando uno se toma descansos, ahí uno es más productivo. Porque digamos, si uno sigue, dale, 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 al final uno se está esforzando de más para lo que está, digamos, haciendo en realidad, para lo que está produciendo. En cambio, cuando uno se toma los descansos, es como que se refresca y puedes seguir con más. Entonces, no es necesario como estar intensamente. Yo a veces no entiendo, por ejemplo, en los trabajos, a veces yo creo que nosotros no nos tomamos las pausas necesarias. A veces no dejan también, a veces no se puede, pero a veces sí se puede, ¿no? Y es como que, imagínense en trabajos de oficina, por ejemplo, gente sentada 8 horas así, con mínimo de pararse solo para ir al baño. Y esto creo que no es, o sea, no es lo recomendable, lo saludable, ni siquiera lo productivo, sino, no sé, es más quizás para demostrar que uno está ahí, quizás por el miedo a que alguien diga algo, a perder el trabajo, ¿no? O sea, hay mucho miedo y el mucho del qué dirán en todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, veo y digo, qué raro, ¿no? Que, o sea, la gente no se pare, no se... Y esto lo he visto aquí, o sea, en Bélgica, en Ecuador, que son los lugares donde he trabajado y es lo mismo. Bueno, otra cosa también es que a veces en los trabajos uno se puede como complicar demasiado en buscar, y ahorita con la IA, ¿no? En buscar la herramienta más avanzada, como complicar mucho los procesos para, como, no sé, ¿no? Para quizás el que hace sentirse bien porque ha hecho algo muy difícil. Y cuando a veces muchas de las soluciones
requieren como solo herramientas simples o ni siquiera herramientas, sino solo cambios simples en el día a día y ya está. Entonces, yo diría que no, como no seguir como las modas de turno, las tecnologías de turno, porque digamos, es una carrera que no termina. Viene la IA, viene otras cosas y es como que uno tratar de aprender, implementar, o sea, es algo que no termina, ¿no? Entonces yo creo que mejor enfocarse en las cosas que uno, en la creatividad, quizás en las ideas que uno trae, las quizás algo que uno puede ver, algún vacío que uno puede ver y que solo uno se puede dar cuenta y que ahí uno puede aportar. Como tratar de enfocarse en eso, ¿no? En vez de hacer como cosas muy así por así, como muy complicadas y que quizás al final no sirven de mucho, ¿no? Entonces, bueno, este video es para recordar esto a mí mismo también, ¿no? Porque a veces, pues sí, también a veces me voy por las ramas y veo como que y de pronto me encuentro en el trabajo, ¿no? Investigando cosas que no tienen sentido. Entonces sí, mejor enfocarse en lo más simple, en lo que es más importante para nosotros, que al final es lo que va a perdurar, lo que no va a vencer las modas porque es algo que es auténtico para cada uno. Y muchas veces esas cosas son simples, esa es la cuestión, que muchas veces eso lo que traemos es simple, no requiere de mucho esfuerzo, no requiere de mucho trabajo, requiere más de claridad, de no como ahogarse, no confundirse en ese humo, sino más como desde la claridad. Y eso muchas veces sí, como digo, es muy simple y que parece, incluso parece muy fácil para ser cierto. Pero y eso, esas son las cosas que tienen el impacto, sino que muchas veces también hay ese tipo de cosas son las que a veces nos da miedo también hacer. Hay resistencias, ¿no? Que no nos permite, por ejemplo, cuando sabemos que tenemos que escribirle a esa persona, entrar en contacto con cierto grupo de personas para lograr ese objetivo, a veces no es fácil, ¿no? No es fácil como empezar quizás a interactuar con cierto tipo de personas o empezar a tomar iniciativas quizás, porque también, ¿no? Por el miedo, de nuevo, a que dirán o que a uno que le juzguen, pero no, o sea, eso es, yo creo que esa es la mayoría de de las resistencias, ¿no? Que pueden haber para poner en marcha lo que uno trae. Entonces, bueno, ese mensaje quería traerles el día de hoy. A propósito de también que vi un video, bueno, de un señor. Su eslogan decía que la vida es tan fácil. Entonces voy a ponerlo en la descripción de este video. Digamos, él nació en el campo y bueno, se fue a la ciudad porque todo el mundo le decía que iba a encontrar buenas oportunidades, pero de pronto él fue y dice, pero no tenía nada de sentido lo que él encontró, ¿no? Que lo que enseñan en la universidad le pareció muy difícil y, o sea, como complicando de gana, de por gusto carreras que decía él, por ejemplo, en la construcción o en la agricultura, o sea, te enseñan más es a destruir el medio ambiente que otra cosa. Y entonces él, o sea, también decía cómo es posible que la gente se tenga que endeudar tanto para tener una casa. Él ponía de ejemplo, ¿no? Los pájaros construyen su nido en 2 días, una rata hace su hueco en una noche. Y el humano con semejante cerebro se tiene que endeudar como 30 o 40 años para tener una casa, en el mejor de los casos. Entonces él decía, no, algo está mal, eso no es normal. Y él entonces se fue al campo y construyó su casa con sus propias manos y él decía, no, cada vez que algo se le hacía difícil, él se detenía y se ponía a pensar, ¿por qué esto se me está haciendo difícil?
Entonces debería ser fácil. Entonces él ahí iba encontrando formas para que sean las cosas fáciles y divertidas, ¿no? Porque él dice, y es verdad, ¿no? La vida debería ser fácil, debería ser divertida, ¿no? No deberíamos de asumir que sí, que todo es duro y que siempre va a ser así, porque quizás no es verdad, ¿no? O no siempre al menos. Y bueno, él también entonces se puso a construir casas con sus propias manos, decía que hacía un bloque como de arcilla por un día y así en 3 meses ya tenía su casa, solo trabajando como media o una hora al día, imagínense. Y así, ¿no? Plantando sus vegetales, decía, bueno, trabajando una media hora también al día, o sea, podía comer tranquilamente y así. Y ese video, bueno, me ha inspirado también para tocar este tema. Entonces, ese es el mensaje que quería extraer el día de hoy. Muchas gracias por los que están escuchando y nos veremos en un próximo capítulo. Chao, chao.